quería porque sabía que éramos un poco liantes, ¿sabes lo que te digo? Éramos punky, siempre ha sido muy punky. El concepto que se tenía en España de ser un rapero era algo agrio, con lo que no podías ir a ningún lado. Hoy en día los medios donde tienes que estar es en los memes, es en los youtubers, es en los tiktoks. Que mi música es para no escucharla. Ya nada me importa porque me transporta. Pues eso, que esa movida era muy fake, tío. Las instrumentales estaban guapas. Había temas que estaban guapos. No, eran buenos. Tenía un personaje artístico que no lo tenía nadie. Tiene personalidad. Siempre ha tenido mucha personalidad, Sí, mucho sí. personaje artístico y estilo, ¿sabes? Como estilo en general, la palabra estilo, ¿sabes? Los orígenes para mí es la escena de Madrid, esa escena de Madrid que nadie reivindicó y que nosotros escuchábamos, Hermanos Herméticos, Perros Callejeros, para mí esos son los orígenes, cuando yo entendí qué era lo que yo estaba haciendo. Se joda el flash, llego detrás, 10 años más, Spirit Bars, no es personal, no puedes llegar, solo hablo cash, ponte a estudiar, mirando atrás, yo sé llegar, yo llevo ya 10 años más, Spirit Bars, para mí es normal, tengo... Esa sensación de pertenencia a algo que te hace completamente distinto, ¿no? Madrid, básicamente Madrid. Madrid son los orígenes. Se dan ganas el madrileño, hijo. ¿Qué estaba pasando en 2010 en Barcelona? Barcelona, la movida en 2010 o cosas así está bastante parada. La verdad que yo, desde mi punto de vista, Madrid era muy la referencia del sonido. Pues eso, ¿no? Habían como dos estratos, un rollo más mainstream, ¿no? Donde podía estar, pues eso, los Natch, los Z-Pu, los bla, bla, bla. Y luego, pues en el underground estaban empezando a pasar cosas chulas, estaba pues la gente de Corredores, estaba tu grupo también, estaba Gorazain, estaba también Scientific también empezando a hacer cosas guapas. También la movida que estaba pasando en Valladolid con Urano y todo eso. Soy Daniel Maggiodi, un intruso en el periodismo musical. Llevo muchos años en diferentes medios, desde el primero que fue Show Business, que fue un podcast que crearon y luego contaron conmigo unos amigos. Luego también colaboro en Vice, he colaborado en muchísimos medios y actualmente pues estoy en El Bloque. Para mí todo eso nacía como de Madrid, como que todos esos grupos tenían referencias de Madrid, de toda la movida que no se había escuchado nada, de Misurugi, Jaco, Gamerros Pro, Chiri, los que nos hicieron como entender de que iba un poco el rollo y salirnos del rap español, que era, en su momento era como más importante para nosotros. No queríamos ser un rapero español ninguno. Tú veías rapero, ¿qué es lo que asocia a la gente por rapero? Te ponían el ejemplo y lo mirabas y decías, madre mía, ¿cómo voy a decir que soy eso, sabes? Ay, perdí mis amigos, mírame qué mono llorando en la línea. Por eso la reivindicación de un nuevo rap, Que le jodan al dinero, quiero estar... que para mí nace en Madrid completamente y que luego eso se va haciendo en otros sitios. También el hecho de tanto Agorazain como Scientific, el colectivo sí. como un 360, sí. Como una imagen corporativa, una web, la distribución propia de tu producto. Pero luego aparte también a nivel cultural, o sea, querían estar presentes en la cultura en general, no querían ser raperos, ¿sabes? Y poder influir, pues eso, en la moda, en el cine, en todos los sitios, en
en todos los ámbitos culturales. Y yo creo que eso también para mí fue como una lección importante, que luego yo eso como que he intentado que también pase, ¿no? Agoracein, Scientific, Cecilio, Somadamantina, Questa Boys, fueron pioneros y fueron pues los grandes estandartes de cambiar todo lo que era el paradigma musical que hasta entonces existía y tomar Internet y tomar YouTube como la gran fuente de distribuir su negocio musical. Anteriormente, a 2010, era un rollo que era como muy focus en el mensaje. Creo que ha pasado en general en España, que nos gusta mucho como la poesía de 1 euro, ¿no? Mi padre es Bob Dylan, ¿sabes lo que te digo? O sea, es mi padre, es con el que yo empecé en la música y a mí todo eso me flipa, pero claro, ves lo que se entiende por lírica o que te echen en cara qué letras son líricas y qué letras no son líricas y lo que se entiende por lírica en España, que dices, joder, poesía de 0,50 que da la sensación de que estoy intentando hacer algo poético, ¿no? También la estética, ¿no? De siempre pantalones anchos, gorras para atrás, bombers XXL, ¿no? Y empezaba a verse chavales que eran los que veías en tu barrio, ¿no? Vestidos pues como se vestía en la calle. Toda la estética cambió por completo y se le empezó a dar importancia también a la estética y a las pintas y a todo eso. Y también eso cuida la cultura, ¿sabes? Quieras que no, al final, fíjate cómo ha evolucionado eso, ¿sabes? Si siguiésemos todos ahí en esa, no estaríamos ahora en pasarelas, en revistas y en todos esos lados, ¿no? Desde el principio siempre hemos estado involucrados con todo lo que ha sido este movimiento urbano. Nos juntamos en la calle, hacemos música así, improvisando, por aquí, en los parques de al lado, Carabanchel, toda esta zona. Nos hemos juntado los de corredores de bloques, más gente que éramos viejos colegas del instituto también. Un día decidimos grabar y simplemente había que ponerle un nombre porque éramos una familia. Ya estaba hecho todo, simplemente era ir al estudio, juntarse y cantar. Son esos años que uno va a recordar siempre de cuando es chaval, ¿no? Parece que creamos algo grande, ¿no? Le meto muchos timbales, así para que suene a jíbaro, ¿no? Que eso digamos que es la marca que he querido hacer yo. Yo me reía de las instrumentales de aquí. Me parecían súper, como se decía aquí, toyaco, era lo más toyaco que había para mí. Claro, la influencia que hemos tenido nosotros era música yankee desde el principio. Y también mucha música pues, puertorriqueña y eso, el reggaetón puertorriqueño, el rap puertorriqueño. Cuando llegó el trap, las instrumentales con mucho sintetizador, las voces con autotune, era algo muy extraño para la gente. Pero nosotros sabíamos que eso existía, que se estaba haciendo, y decidimos por primera vez, pues, en vez de hacer música que se había hecho hace 20 años, estar justo en lo más puntero, ¿sabes? En ese momento hubo muy repudiado, ¿sabes? A igual 3.000 likes que 3.000 dislikes, porque la gente también lo odiaba. Supongo que toda la escena, ¿no?, de rap en español de antes no creo que a ninguno le gustásemos, a ninguno. Solo eso, el Rus y el Científico. Nada, estamos aquí grabando todavía. Conocer Questa Boys fue súper chulo porque era como la misma historia en Granada de repente. Muy similar porque también eran un puñado de chavales, eran de la misma edad que nosotros. O sea, fue conocernos y hacernos amigos, la verdad, desde el principio. Parece que soy músico de verdad, ¿eh? Pues no he dado una clase de piano en mi vida, nadie me ha enseñado nada, ¿sabes? Pero como que pongo los dedos y me salen esas cosas, ¿sabes? Ya le pones todo, ¿sabes? Es como que toda la música, todo bonita, todo, pero a la que le metes el bajo es lo más importante. Yo creo que siempre he hecho música latina, porque desde Corredores de Bloques yo he cantado códigos de Dominicana, Puerto Rico, por la familia mía. Es una salsa, bro. Teníamos la referencia, queríamos mezclarlo. Nosotros tampoco inventamos nada, Orisas era eso, era salsa con rap mezclado. Pero entonces era como algo evidente que tenía que pasar trap con salsa, mezclarlo, era evidente.
Yo creo que siempre voy a seguir evolucionando la música, pero obviamente no voy a perder las raíces, ¿sabes? Para mí, la crisis económica, o sea, fue lo fundamental. Cuando me independicé, justo era como 2008-2009. Momento clave de tal. Tienes que currar, tienes que currar. Y encima no encuentras curro. Y nadie tiene un duro. No hay casi pasta en la hostelería, imagínate si va a haber pasta en rapear o en intentar cambiar la escena urbana o vete tú a saber qué. Entonces ahí el mindset era como, te lo tienes que hacer, te lo tienes que hacer, te lo tienes que hacer. Y nunca pensabas en ganar mucho dinero con eso. Y luego de estar 3, 4, 5 años jodido, currando, de curros de mierda, siendo una persona cualificada, pues toda esa presión a mí me hizo decir, a tomar por el culo. Yo voy a ganar dinero con esto, ¿sabes? Toda la gente que está ahora tenemos un hambre, que es un hambre de hustler, ¿sabes? Que es un hambre de hustler que es muy distinta de alguien como que lo ha tenido ahí. O funciona esto o voy a ser camarero toda la puta vida y yo no voy a ser camarero por mis huevos. Yo creo que la crisis Pues hizo que la gente desde la incomodidad, pero también desde el nada que perder, pues... Ese rollo, es exacto, justo incómodo, pero... desde el nada que perder o hago hicieran, esto, no, ¿no? pues hago esta movida, que la gente se ríe de mí, pues que se rían, ahí se quedará en internet, algún día se olvidarán. Por fin parece que eso, que se está sentando y que tú con la música pues puedes llegar a tener la vida que admiraban antes la gente, bueno, y que siga admirando obviamente la vida pues que tiene un futbolista o que tenía un torero, que en España pues era casi como los putos referentes, ¿no? Ser una folclórica o ser un cantante famoso o ser un deportista famoso, o sea, como yo vivo como puto Cristiano Ronaldo, Una vivo como folclórica, Ronaldinho. eso ha sido lo que yo quería Claro. toda la vida. es Es la Pantoja. nombres totalmente cruciales para el cambio que se estaba produciendo, lo están dejando un poco de lado. Entonces, pues empezaron a salir medios más pequeños, underground, que estaban empezando a entender mejor toda esta vertiente nueva. Era evidente que estaba pasando una movida que no se estaba viendo reflejada en los medios o que los medios tardaban en reflejarla 2 o 3 años, cuando No, eso ya había pasado. Ahora, ¿sabes? Ahora le quieren dar una portada, no sé, a quién se la dieron, a John Beef en Rock the Loop, ¿sabes? Ahora. O sea, podías haber dado hace, no sé, pues cuando el SoundCloud, ¿sabes lo que te digo? Sí, cuando sí. era una movida que era novedosa y que era revolucionaria. Otra cosa que luego fue cambiando era que empezaba ya los medios generalistas a dar voz, ¿no? Pues a ti, a John Beef, a Baquial, ¿no? a la gente que ya era grande y era como, pero es que ahora están pasando por todos los mainstream, no sé qué, no sé cuánto, pero yo entendía eso como que el rap de 2012, de 2013, 2014, estaba muy, muy necesitado de reconocimiento por parte de los medios. Es que hay que apoderarse de las instituciones, ¿sabes? O sea, hay movidas que están ahí hechas y o vas tú y coges ese poder o ese poder lo tiene otro. ¿Qué tiene poder la tele? Pues vamos para la tele. ¿Qué tiene poder la radio? Pues vamos para la radio. ¿Qué tiene poder el país? Pues vamos para el país, ¿sabes? Y se demuestra que una vez que vas abriendo puertas, luego corre el aire que da gusto, ¿sabes? Pero que da gusto, o sea, fíjate cómo ha cambiado la historia y cómo nos tratan ahora, ¿sabes? El rap de los ninis y ahora nos están pidiendo portadas y todavía podemos estar diciendo que no a medios. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos me está quitando la vida, muy poquito a poquito a poco. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche toda España. Digamos que partiendo de la cultura urbana, porque es la cultura global, puede haber 1000 ramas, de 1000 estilos, de 1000 influencias y en todos los ámbitos, ¿sabes? Ya no es solo unos raperos, ¿sabes? O un reggaetonero, no. Ahora es un abanico de gente que hace
Pues desde un productor extraño, no hace falta decir nada del flamenco ni de Rosalía, ¿no? Creo que Es obvio. es obvio. Y Rosalía fue a Show Business. Y tanto. O sea 2016. que la escena viene de ahí, si es que para mí estaba clarísimo. A mí me hace mucha gracia ahora recordando eso, cómo se veía, ¿no?, detrás de la pantalla como público y cómo ese prememe, ¿no?, de mira al chaval este de Madrid haciendo un videoclip en un barco, mira a los chavales estos de Granada grabando en su barrio pensándose que están en una valle parisina. O mira a la chavala esta, la Soma, por ejemplo, haciendo la movida esa que solo hacía ella en su época. La gente con la que yo me rodeaba entonces, todos fumaban porros, marihuana. Era un entorno perjudicial para mí y en especial para mí, porque yo a raíz de eso se me ha desencadenado una enfermedad. Te sientes comprendida con gente que hace lo mismo que tú. No es todo malo tampoco. Ha habido momentos muy buenos que he compartido con ellos, gente que de verdad ha sido para mí como una segunda familia. Lo único que quiero, un bebé como tú, un bebé like you. Empiezo a hacer música de pequeña por una necesidad de expresar y en verdad cuando eres pequeño eres más creativo. Lo dejas de un lado, te dicen que no tiene futuro. ¿De qué estás hablando, Ana? Deja de decir tonterías, de pensar tonterías. Y ponte a hacer lo que todo el mundo hace. Las gitanas dando palmas a Yeli. Todas andamos con las chanclas en Kelly. En el microondas y palomitas, Napeli. Slim Kawasaki era un nombre diferente que dar a Soma Adamantina, ya que no había muchas chicas. Era como para acompañarme a mí, como, mira, aparte de Soma Adamantina también hay Slim Kawasaki. Lo que ha sido importante para mí es que me he comportado como un chico, cantando y hablando para abrirme un hueco. Me quiere, no me quiere. En el mundo del rap era todo chicos y era como lo que había que hacer para demostrar algo, no sé el qué, pero sí. Me interesa llegar a todos los públicos y a la vez no me interesa estar al alcance de todos los públicos porque así puedo estar más tranquila, ocuparme de mí en paz y en calma mentalmente. Átomos de energía recorren tu cuerpo. No creas que solo eres carne y hueso. Extiende tu mano, casi te puedo tocar. Fundirnos en el deseo de cambiar. Mi día a día es una búsqueda constante de estar en contacto con la realidad, de estar en el momento presente aquí, conmigo, donde se ve tanto lo bueno como lo malo, la verdad y la mentira y puedes diferenciarlas. He tenido o tengo una enfermedad que es la esquizofrenia y tenga cura o no, yo voy a hacer lo máximo posible por estar lo mejor posible y voy a luchar mucho por mí para eso. A mí me parecen divertidos, la verdad. Me han parecido divertidos y yo siempre he sido contestón y... Nunca he dejado que hubiera uno en el grupo que dijese algo y todo el mundo tuviese que decir, ah, vale, vale, ¿sabes? Prefería que me partiese en la cara.
Y así he sido toda la vida y así he seguido. Y ha llegado a un punto que yo también lo pienso, que ha tenido como valor, ¿no? Un valor más allá, de que ya había como posturas, ¿sabes? Como ideología, ¿sabes? Como que no era solo, tú eres un cabrón y tú no sé qué, tal. No, ya era como, estamos hablando ya de cosas serias, ¿sabes? No podemos, la verdad, dejar aparte lo que es la música de lo que es pues, la historia. Igual que en la historia, el cortarle la puta cabeza a un rey ha significado un cambio de etapa, un cambio de era, en la música y en esta escena, ciertos beefs y ciertos enfrentamientos entre grupos también han significado cambios en la escena. El bofetón del Cady, ¿no?, a NI, eso representó para la escena como un game changer. Es que fue así, ¿sabes? Pero o sea, mi objetivo para los chavales es que la forma de hacerte famoso es colaborar con mucha peña y no pegarte con mucha peña. No, que está claro, que no es hacer pedagogía de la violencia, porque es que... Y del enfrentamiento en general, claro. O sea, los boricuas están todos igual de enfrentados como todo el mundo, y los boricuas tienen un sentido de la industria que entienden perfectamente cómo funciona, y cuando está para arriba pues suman más, y entonces al final siempre están los boricuas entre los 10 más escuchados del mundo. Claro. Está bien, pues, da salsa, pero yo creo que para la salud de lo nuestro, ¿sabes? Y de la cosa nuestra y de nuestra pequeña Españita, habrá que hacer otro modelo. Activo desde siempre, productor, cantante y sobre todo punkstar, ¿sabes lo que te digo? Activo. Pero con la pistola en la mano, ¿vale? Es una super maquinona. Llevas un montón de tiempo. Eres muy bonita, chica. Te debemos muchísimo, Cris.